Bueno, chicos, entonces tenemos acá la parte de la arquitectura de microcontroladores. Entonces, que ya la habíamos visto, pues a grosso modo, en la arquitectura general. Sin embargo, pues bueno, aquí podemos ver dos esquemas, ¿sí? Que ya vamos a entrar a definir, ¿cierto? Donde, pues bueno, tenemos un esquema donde tenemos la CPU con una parte de memoria para instrucción de datos, perdón, para instrucciones y datos, y de otra parte, pues tenemos una donde están separados la parte de la instrucción, la de las instrucciones y la parte de datos. Y vemos cómo eh, bueno, digamos, buses de instrucciones y buses de datos para cada caso. Entonces ahora vamos a ver las características de estas arquitecturas que aquí vemos y pues vamos a ver cómo se diferencia. Entonces miren, en primer lugar, vamos a hablar de una arquitectura que se llama arquitectura de von Neumann. Entonces, esta arquitectura, ¿sí? Como vimos de pronto en el diagrama anterior, o bueno, se caracteriza esta arquitectura por tener solo un bloque de memoria y pues al mismo tiempo solo un bus de datos, ¿sí? Entonces miren, aquí pues como podemos ver, entonces básicamente ya sea para enviar instrucciones o datos, solo se va a utilizar un bus de comunicación, ¿sí? Por lo tanto, digamos, se presta para que esto se sobrecargue, ¿sí? Y pues la comunicación en sí misma entre la unidad central de proceso y la unidad de memoria sea muy lenta, ¿sí? Incluso pues también podemos decir que es ineficaz. Entonces, dicho de otro modo, al tener que manejar instrucciones y datos, tenemos que, pues básicamente, o tengo que la posibilidad de enviar instrucciones o enviar datos, ¿sí? Pero no se puede realizar las dos tareas simultáneamente, ¿sí? Entonces, ¿y eso a qué se debe? Porque pues tanto las instrucciones como los datos usan el mismo bus, ¿sí? Entonces, vuelvo y le repito, si voy a enviar instrucciones y necesito enviar datos también, entonces o primero envío las instrucciones o primero envío los datos, ¿sí? Pero no puedo enviar las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es como si se hiciera aquí, pues, como un cuello de botella, entonces, o sea, por eso les digo, si llegan las dos cosas al mismo bus, ¿sí? Entonces tengo que escoger desde la programación, o bueno, indicar el turno, cómo se van a manejar o cómo se van a enviar a la unidad de memoria, ¿vale? Pasando digamos, a las características, bueno, digamos, o limitaciones que tiene esta arquitectura, sería que, bueno, que básicamente la longitud de las instrucciones se limita por la longitud de datos, ¿sí? O sea, las instrucciones van a tener el mismo tamaño que los datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un programa, digamos, con cierto tamaño de memoria, y digamos, este tamaño es grande de memoria, entonces, para poder acceder a él, digamos, como la instrucción es corta, ¿sí? Yo voy a tener que realizar varios accesos con el fin de poder leer digamos, todo el espacio de memoria, de datos, ¿cierto? Y, por ejemplo, digamos, una tarea tan sencilla como buscar alguna instrucción en específico, pues voy a tener que realizarlo, digamos, o hacerlo varias veces, ¿sí? Si en el caso de que la instrucción o el código que yo estoy implementando allí, pues es complejo o tiene varias líneas de código, ¿sí? Entonces ese acceso, esa lectura, tiene que hacerse varias veces por el problema de la longitud, ¿sí? Entonces, miren, aquí, pues bueno, reiteramos que pues como esto se vuelve un cuello de botella, ¿sí? Entonces, básicamente, pues vuelvo y repito, entonces se empieza con las instrucciones o se empieza con los datos, dependiendo de las características del programa o pues de las necesidades también del mismo, ¿sí? ¿Sí es claro? ¿O tienen alguna pregunta, chicos? No, hasta el momento no. Listo. Profe, ¿Sí?
A mí me queda una duda ahí en cuanto, por ejemplo, a la búsqueda de los datos. No sé por qué es demasiado lenta, ahí no entendí. Listo. Bueno, digamos que, por ejemplo, yo envío una instrucción, ¿cierto? Bueno, pensemos en los dos bloques. Bueno, regresémonos a este diagrama de acá. Digamos, listo. Aquí en la unidad central de proceso, pues bueno, yo recibo una instrucción, ¿cierto? Y de esta instrucción, pues yo voy a ejecutarla aquí para buscar un elemento de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la instrucción, ¿cierto? La instrucción, digamos, va a ser buscar, bueno, buscar la letra X, por poner un ejemplo. Digamos que aquí tenemos el abecedario. Entonces, buscar la letra X. Entonces, la instrucción me dice buscar la letra X. Entonces, empieza en el primer registro de memoria, ¿sí? Por el tamaño. Entonces, digamos, llega y encuentra la A, ¿sí? Entonces, bueno, listo, la A no es. Como solo puede enviar instrucciones o datos, digamos que aquí me retorna la A, entonces la A no es. Vuelvo y envío la instrucción. Entonces, la instrucción, bueno, vuelve y busca, está la B. Entonces, la B, me retorna la B. La B no es lo que estoy buscando. Vuelvo y meto la instrucción de buscar. La C, y así. Entonces, digamos, así pues como con un ejemplo de búsqueda. Entonces, la instrucción se va a tener que estar ejecutando, 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 y acá la unidad de memoria va a estar retornando datos en respuesta a esa instrucción, ¿sí? Y pues digamos que esa instrucción y ese retorno a datos se va a detener cuando ya la instrucción encuentre lo que está buscando, ¿sí? Por lo que les digo, o sea, no se puede enviar esto simultáneamente, ¿sí? Entonces, mientras acá pasa la instrucción de búsqueda, acá retorna el dato para yo saber qué es lo que me está retornando. Entonces, como no es, vuelvo y envío la instrucción. Entonces, llega la instrucción, llega el dato, se regresa el dato, ¿sí? Como no es, vuelvo y envío la instrucción. O sea, recuerden que solo puede pasar una cosa a la vez, o sea, la instrucción, o sea, el dato. Entonces, por eso es que en caso digamos, de buscar una instrucción, bueno, así con el ejemplo de búsqueda del abecedario, hasta encontrar la letra que yo quiero, yo voy a tener que entrar varias veces hasta que me retorne lo que estoy buscando, ¿sí? Por ahí sí es más claro. Sí, profe. Listo. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta o va claro hasta ahí? Hasta ahí va bien. Listo. Bueno, entonces, bueno, hablando de eso de von Neumann, ahora sí vamos a hablar de la arquitectura Harvard. Miren, esta arquitectura, pues bueno, la ventaja es que ya tiene dos buses diferentes. Entonces, uno, pues digamos, uno sería para lo que es la memoria de datos y el otro para la memoria de instrucciones. Entonces, el de la memoria de datos tiene un ancho de 8 bits, ¿sí? Y se conecta a la CPU. Del otro lado, el ancho del bus de las instrucciones tiene un ancho de 12, de 14 o de 16, ¿sí? Que se conecta a la CPU. Y bueno, de hecho, según las características que le brinde el fabricante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el yo tener un bus independiente de memoria y un bus para las instrucciones, pues ahora sí puedo realizar esas tareas, esas funciones a la vez, simultáneamente, ¿sí? Entonces, miren, si hablando, bueno, de la parte de la unidad de memoria, si tenemos en cuenta que los registros son de un ancho de 8 bits, entonces todos los datos que estén manejando o que se estén intercambiando entre el microcontrolador, o bueno, la CPU y la memoria, pues van a ser del mismo ancho de 8 bits. ¿Listo? ¿Tomas café? ¿No? ¿No ¿Sí? tomas café? Pero leche no puedo tomar. Leche no, Por una semana. ni queso tampoco. Nada que tenga que ver con lácteos. Café con pan. Bueno, listo. Entonces, decíamos acá, bueno, aquí digamos, hablamos de los programas, ¿sí? Que se escriben para microcontroladores, bueno, esto también ya lo veremos más adelante, del proceso de compilación, ¿sí? Para enviarlos hacia el microcontrolador, ¿sí? O sea, se compilan en lenguaje máquina para que pues el microcontrolador pues los pueda entender, ¿sí? Entonces, si ustedes notaron, pues bueno, o de pronto se están preguntando en este momento, ¿por qué la localidad de memoria, digamos, tiene 8, mientras que la localidad de instrucciones, pues bueno, ya vimos que tiene unas escalas mayores, de 12, 14, 16, ¿sí? Entonces,
Eso, digamos, indica es que por lo menos esos datos excedentes, digamos, al tamaño estándar, que son de 8, ¿sí? Son, digamos, elementos adicionales que relacionan instrucciones que se van a ejecutar con los 8 bits de información, ¿sí? O sea que esos bits adicionales hacen referencia a una instrucción específica que está enviando la CPU, ¿sí? Para hacer con los datos que la están acompañando, ¿sí? Entonces, esa es la razón de por qué el bus de instrucciones es más ancho, porque esos bloques, digamos, esos registros contienen tanto instrucciones como datos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso es que son más grandes. Bueno, pasando a las ventajas, entonces, tenemos que, pues bueno, listo, tenemos un estándar donde pues todos los datos se miden en bytes, o sea que todos van a tener un ancho de 8 bits, ¿listo? Entonces, miren, aquí tenemos que, pues bueno, digamos que el hecho de que estén separados las instrucciones y los datos, pues permite, como ya habíamos dicho, que la CPU pueda realizar estas funciones de manera simultánea, o sea, las operaciones de lectura y escritura, ¿sí? Lo cual, pues obviamente es mucho más ágil, ¿sí? De alguna manera lo podemos asociar con lo que habíamos visto en clases anteriores acerca de los modos de transmisión en serie y en paralelo, ¿sí? Entonces, básicamente es algo muy similar. De otra parte, eh, como decía, o sea, aquí cuando pues ya vemos esa relación del bus de instrucciones, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado, que contiene, pues bueno, una instrucción y un dato, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es lo que ya se define como tal, como una instrucción de programa, ¿sí? Es algo mucho más específico, de pronto podríamos decir incluso que está a un nivel un poco más alto de la instrucción básica que se transmite entre la CPU y la memoria, ¿sí? Porque pues ya está más compuesta, o sea, compuesta del dato y compuesta de la instrucción como tal. ¿Sí es claro, chicos? ¿O alguna pregunta? No, está bien. Listo. Bueno, chicos, entonces listo, ya hemos hablado de los modos de transmisión, hemos hablado de las arquitecturas y hablamos constantemente de cómo se envían, se leen, o bueno, operaciones de lectura y escritura, ¿sí? Entonces, ahora sí ya vamos a hablar cómo se da ese proceso de escritura de programa dentro de la memoria, ¿sí? Entonces, mire, generalmente, hablando en la industria, existen dos formas para realizar esta operación de escritura de programa. Una es cuando ya el mismo fabricante pues provee el dispositivo, ¿sí? Con un código preprogramado, ¿sí? Que un cliente pues ha facilitado, digamos, o ha indicado que requiere un dispositivo con cierta funcionalidad o con cierta característica, ¿sí? De otro lado, entonces, o bueno, en esa parte, pues básicamente el fabricante recibe la característica, programa ese código, lo suelda en una placa y bueno, se continúa con el montaje. De otro lado, pues entonces está el hecho de que, digamos, ya se tiene un circuito, ya se tiene una placa que ya está pues empotrada en la tarjeta y pues ya a través de los puertos de comunicación y bueno, pues también con un dispositivo para programarlo, ¿sí? Eh, Se envían instrucciones ya personalizadas que desarrollan pues digamos ya los programadores propiamente dichos, ¿sí? No, miren, dependiendo de la marca, del fabricante del microcontrolador, entonces existen diferentes puertos de comunicación a través de los cuales se realiza dicha programación. Por ejemplo, digamos, está lo que es un JTAG o está un ICSP, ¿sí? O lo que, pues bueno, es un programador vía serial de este tipo de circuitos. Entonces, miren, bueno, a ver, no sé si de pronto aquí pues puedo acceder a una imagen de un programador, por ejemplo. A ver.
Bueno, de pronto veamos este. Entonces, miren, este dispositivo, digamos, es como la interfaz que va a permitir comunicar el microcontrolador con un computador. Sí, aquí pues bueno, tenemos como una versión, pues por así decirlo, moderna, ¿sí? En la que pues aquí ya tenemos como un puerto USB para interactuar con el computador y pues del otro lado pues bueno, una correa que se va a conectar a los pines o puertos de comunicación del dispositivo, ¿sí? Aquí pues vemos internamente pues que bueno, que ya tiene la interfaz y todo esto para programar. Sino que del otro lado, pues básicamente va a depender de la interfaz del puerto que tenga el dispositivo, ¿sí? Bueno, a ver, veamos otro, por ejemplo, el CSSP. Bueno, entonces miren, bueno, aquí tenemos bueno, veamos aquí las imágenes. Miren, aquí tenemos como, bueno, del otro lado como la interfaz de cómo se podría conectar a digamos, en este caso un chip Arduino, ¿sí? Pero aquí vemos que ya tiene el conector propiamente para la conexión con el dispositivo. Y pues como habíamos visto en el ejemplo anterior, pues la parte de la interfaz USB para la conexión o la interacción con el computador, ¿sí? Bueno, de pronto aquí veamos si se aparece como uno de los otros, que es los programadores de PIX, listo. Miren, bueno, si ustedes piensan de pronto en los chips que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Vemos que son dispositivos que tienen como varias paticas, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa? Básicamente esos chips, esos microcontroladores, bueno, pongámoslo por acá. Pongámosle acá a ver, veamos si nos sale una imagen, listo. Entonces, miren, como tal, aquí tenemos el dispositivo, ¿cierto? Con todas estas paticas y pues internamente estaría la memoria. Entonces, este dispositivo se inserta, ¿cierto? En estas rejillas que tiene este programador de PIX, ¿sí? Y esta pequeña palanca, no sé si le alcanzan a visualizar aquí, bueno, aquí esta palanca, pues bueno, una vez que se ha introducido el PIC, pues esta palanca se sube y se asegura las patas del PIC como tal. Aquí de pronto, bueno, no se alcanza a percibir muy bien, pero internamente aquí tiene unas rejas metálicas, ¿sí? Porque pues bueno, la programación básicamente es el envío de unas señales eléctricas, entonces pues tiene que estar, digamos, con un material conductivo para poder enviar las instrucciones. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que tiene una interfaz, ¿sí? Para conectarse hacia el computador. Digamos, bueno, de un lado podría ser la interfaz como la de estos que les digo. El cable de impresora, de las impresoras, ¿no? Esa sería la interfaz para conectar este PIC. Y del otro lado, pues vemos aquí ya tenemos la parte USB para poderse conectar al computador, ¿sí? Bueno, aquí sucede una cosa, ¿sí? Pues de pronto como hablando un poco del tema, ya que estamos en este punto. Entonces, sucede que, pues obviamente, estamos hablando de dispositivos con unas condiciones o con unas características de memoria limitadas o reducidas en comparación a lo que tendríamos o a lo que sería, digamos, la memoria o el procesador o microprocesador de un computador. Entonces, digamos que elementos, digamos que yo programe, ¿sí? Desde ¿qué les digo? En un computador, pues bueno, de pronto por las características del mismo, procesos de compilación de código, de debugger, ¿sí? De verificación, pues de pronto no toman bastante tiempo, ¿sí? Pues como les digo, por las características que puede tener un computador en comparación a un microcontrolador, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues digamos que obviamente compilar un código pues va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente hacerlo desde un computador que hacerlo directamente desde el PIC, ¿cierto? Entonces, pues aquí, pues esas interfaces o esos dispositivos, esos programadores, lo que permiten es que yo pueda enviar código, ¿sí? Desde el computador
hacia el programador, ¿sí? Compilándolo acá, no compilándolo en el PIC. Porque pues este proceso, obviamente, teniendo en cuenta las características que tiene, pues puede demorar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Hablamos por ejemplo, dispositivos en los que una compilación de código, hagan de cuenta ustedes cuando programan en cualquier entorno, bueno, digamos un NetBeans, ¿sí? Que ustedes apenas, bueno, lo compilan al momento, ¿sí? Casi de inmediato, dependiendo de la complejidad del código. Ustedes obtienen una respuesta, de pronto si hay algún error, pues bueno, obtendrán alguna sección subrayada o obtendrán, digamos, ¿qué es un log con errores? Para indicarles dónde está el inconveniente, ¿sí? Pero pues eso, como les digo, dependiendo de la dificultad del programa es casi simultáneo, o sea, ustedes le dan clic, al momentico pues ya tienen respuesta. Sin embargo, acá pues por estos equipos esa tarea puede ser mucho más demorada, ¿sí? Y puede llevar a que incluso una compilación de un programa sencillo lleve horas o incluso días, ¿sí? Entonces, esa es la importancia también de estos programadores. Y no solo de los programadores, sino de otros elementos que hacen parte de la compilación del código. Pero bueno, de pronto esa parte la hablamos más adelante. Entonces, miren, uno pensaría hasta el momento, ¿sí? De lo que ustedes han visto, digamos, en la carrera y de hecho de lo que hemos visto hasta el momento en la asignatura, ¿sí? Que este entorno, digamos, o esta interacción entre el hardware o el software o lo que estamos hablando, ¿sí? Puede parecer muy complejo, ¿sí? De implementar incluso. De hecho, que ni siquiera hemos empezado con eso, ¿sí? Pero, digamos, si nosotros comparamos y miramos hacia atrás, ¿sí? En relación a los dispositivos que tenemos ahora y los que existían antes, es mucho más accesible y mucho más fácil, digamos, entrar en este paradigma al sol de hoy. Sí, por ejemplo, ahorita nosotros, bueno, en las siguientes clases vamos a ver cómo esta parte de las instrucciones, vamos a programar algunos códigos, ¿cierto? Pero pues con una facilidad relativa, ¿cierto? Pues porque tengamos en cuenta que mientras, por ejemplo, ahorita ya vemos un PIC, ¿sí? Que realmente pues lo podemos tener en la palma de la mano, ¿sí? Anteriormente o en años, muchos años atrás, pues digamos que realizar una clase como la que estamos viendo ahora habría sido muy, muy complicado, ¿sí? Teniendo en cuenta por la naturaleza del lenguaje que había en ese tiempo, la naturaleza de los dispositivos, ¿cierto? Ustedes pues ya recordarán, y de hecho del quiz que acabamos de hacer, ¿sí? Cómo eran los elementos antes de que aparecieran, pues bueno, los distintos dispositivos que ya vimos al paso del tiempo, ¿sí? Pues los transistores, los chips, los microchips y todo eso, ¿sí? Y de hecho ahorita pues tenemos también ya las arquitecturas que ya son más visibles, son más comprensibles en términos generales, o sea, no dejan de ser, digamos, un tema de estudio de ingeniería, pero, vuelvo y le repito, en comparación a lo que pudimos ver, a lo que teníamos hace años atrás, pues habría sido muy, muy complicado. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces ya habíamos hablado entonces de que ese conjunto entre datos e instrucciones, pues bueno, que son las instrucciones del programa. Entonces aquí ya tenemos este elemento que son el juego de instrucciones. Entonces, pues básicamente son el código que puede entender el microcontrolador, ¿sí? Comúnmente, digamos, se escribe en lenguaje ensamblador, que es el que vamos a entrar a mirar, y pues como característica, digamos, tiene que pues todas las instrucciones se ejecutan de manera secuencial. O sea, en el orden en que yo voy poniendo las instrucciones, en ese orden se van a ejecutar, ¿sí? De pronto ahí pues salimos un poco de alguna manera, por así decirlo, de la zona de confort, de lo que ustedes están acostumbrados, a lo que es, digamos, la programación y ejecución de un código, ¿sí? Acá lo vamos a ver de alguna manera como más de primera mano para entender realmente cómo es ese proceso, ¿sí? Y de hecho es necesario que se entienda cómo es ese proceso porque, digamos, en eso va a influir, digamos, que yo ejecute un programa con la lógica pertinente, ¿sí? Para que funcione como yo espero que lo haga, ¿sí? El microcontrolador, ¿sí?
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en este punto? ¿Sí? Estamos en un término de una programación a bajo nivel, ¿sí? Y pues en esta característica o en este punto existe una cierta limitante, podríamos decir, con respecto al número de instrucciones que existen disponibles para la programación de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, en este punto, también es de mencionar que estos sets de instrucciones también dependen del fabricante, ¿sí? Y pues en ese sentido también, de manera general, pues de alguna manera se remiten los fabricantes a estos dos enfoques que vamos a mencionar ahora. El primero de ellos es el, digamos, el enfoque o bueno, el set de instrucciones RISC, ¿sí? Que por sus siglas en inglés, digamos, Reduced Instruction Set Computer, hace referencia a que es un conjunto de instrucciones reducidas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de ello. Las CISCs, ¿sí? Que son las Complex Instruction Set Computer, eh, por su nombre, entonces son un set de instrucciones más complejo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte de reducido y a qué se refiere esta parte de complejo. Entonces, miren, aquí en la diapositiva, en esta sección, tenemos una ilustración, un ejemplo de cómo se presentan o cómo son las instrucciones que vamos a utilizar. Más adelante, pues bueno, ya vamos a aclarar y a explicar mejor cuál es la función de cada una de ellas, ¿sí? O bueno, de las más básicas, por lo menos. Entonces, miren, hablando de las primeras, de las instrucciones RISC, ¿sí? Tenemos que la idea, digamos, es que sean instrucciones sencillas y que se reconozcan y se ejecuten con facilidad. Sin embargo, en ese sentido, tenemos que esas instrucciones solo pueden ejecutar operaciones básicas, por ejemplo, la suma, la resta, un copiado, cosas así. Entonces, dicho de otra manera, si yo, por ejemplo, quiero ejecutar una operación más compleja, entonces tengo que hacerla con un conjunto de operaciones sencillas, ¿cierto? Con un conjunto de operaciones base, que ya dijimos, bueno, suma, resta, copiado, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera que hagamos como o programemos una multiplicación con operaciones básicas, ¿cómo lo harían o qué operación básica se tendría que utilizar? ¿La qué, profe? Para programar una multiplicación, ¿qué operación básica tendría que utilizar? Por ejemplo, Herminzo, a ver, Herminzo, ¿qué operación utilizarías? Una operación básica para hacer una multiplicación. Profe, a ver, básica, la básica que siempre en la programación, también, que el usuario lo digite también o cómo sería. No, 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 o sea, pensemos en las operaciones básicas, ¿no? La suma, la resta, copiado, todo eso. Entonces, digamos, Bueno, algunas no. Sebastián dice con sumas. Eso, o sea, a eso se refiere. O sea, ¿con qué operación básica yo podría construir una multiplicación? Consuma. Listo, Darwin dice con sumas. Sí, entonces, bueno, Sebastián y Darwin dice que se podría hacer con sumas. ¿Qué dice Sermienzo? ¿Con qué operación se podría hacer? Sí, puede ser, sí, sumas. No, Bueno, listo, sumas. Andrés Ospina, a ver, ¿con qué operación crees que se puede hacer una multiplicación? ¿Con qué operación básica?
Listo, sumas. Marilyn, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Se puede hacer con sumas o propones otra operación? Bueno, la división sería una operación compleja ya en este rango. Por eso les digo, o sea, estamos en algo muy, muy básico. Por ejemplo, a ver, Libardo, ¿qué dices? ¿Con qué operación se podría hacer o te acoges a la suma? Listo, suma. Bueno, chicos, entonces sí, efectivamente, una multiplicación, hablando de manera básica, se puede construir con una suma, porque en esencia, pues, ¿qué es la multiplicación? La multiplicación es unas sumas sucesivas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 3 por 2, pues bueno, es igual a 6. Desde el punto de vista de la suma sería sumar 3 veces el número 2 o sumar 2 veces el número 3, ¿cierto? Eso es en esencia la multiplicación, sumas sucesivas. ¿Listo? Entonces, de esa manera, o sea, digamos, yo con la suma puedo construir un multiplicador. O bueno, un sistema para multiplicar. Si yo les digo entonces la división, bueno, hagámoslo con la división. Con la división, ¿ustedes con qué operación básica harían una división? Por ejemplo, Dani, a ver, Dani, ¿qué dices? Ah, bueno, eso, resta. Exacto, chicos, con una resta, porque básicamente la división, así como la multiplicación es una serie de sumas sucesivas, la división es una serie de restas sucesivas, ¿sí? Entonces, miren, si digamos yo hago 4 dividido 2, pues ya sabemos que al final el cociente es 0. Entonces, digamos, sería restarle al 4 el 2, bueno, 2 veces en ese caso para llegar hasta 0, ¿cierto? Entonces, eso sería en esencia. Pero bueno, entonces digamos, si ya hablamos de otro tipo de operaciones, pues bueno, partimos de esa base, ¿sí? De construirla a partir de operaciones básicas. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos, para todos? ¿O hay alguna pregunta? No, hasta ahí todo bien. Bueno, chicos, muy bien. Continuemos. Entonces, bueno, pasamos a las otras, que son las instrucciones CISC, ¿sí? Entonces, bueno, en primero tenemos que decir que listo, sería lo opuesto. O sea, tienen muchas más instrucciones, ¿sí? Y pues digamos que se pueden realizar varias operaciones a alta velocidad, ¿sí? Pero, digamos, bueno, en este punto uno diría, bueno, listo, entonces sí es mejor las instrucciones CISC, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué coexisten todavía con las instrucciones RISC? ¿Sí? Y pues la respuesta es muy sencilla, ¿sí? Si nosotros, pues digamos, retomamos como a lo que ustedes conocen, al paradigma de programación, de lo que han visto hasta ahora, ¿sí? Son varias cosas, ¿no? Pero que en conjunto, pues a ustedes ya les han permitido, pues realizar como, o diseñar programas, software, digamos, de alta complejidad. Pero en esencia, digamos, uno podría mencionar, digamos, estructuras de métodos, condicionales, ¿cierto? Que son cosas que ya se vuelven muy repetitivas, ¿no? Es más, digamos, si uno tiene en claro cómo es el funcionamiento, ¿sí? Pues uno, digamos, quiere programar en otro entorno, ya sería cuestión, pues, de ver cómo es la sintaxis en este otro lenguaje de programación, ¿cierto? Porque, pues, por ejemplo, ustedes ya sabrán cómo funciona un if, cómo funciona ¿qué les digo? Un do while, bueno, distintos métodos, distintas características que, bueno, que ya son muy familiares. Y que si nosotros vemos de alguna manera, pues no son tantas cosas, ¿sí? Son cosas que se repiten, que ustedes ya desde la lógica lo implementan, lo condicionan y ya, ¿sí? Por eso les digo, son pocas cosas, pero tampoco son muchas, ¿sí? O sea, están como ahí. Ahora sí, imaginen ustedes esa escala, ¿sí? De tener que memorizar 200 instrucciones, o sea, 200 instrucciones, cada una de ellas con una función completamente diferente a las otras, ¿sí? Y que por lo menos a ustedes al momento de programar tengan que recordarlas y saber qué hace esto y qué hace lo otro, y bueno, o sea, digamos,
como quien dice, unas cosas por otras, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el RISC yo puedo memorizar unas pocas instrucciones y a partir de ellas, pues construir ya programas de alta complejidad, ¿sí? En la SIG, pues digamos, tendría que tener a la mano varias instrucciones, tener conocimiento de lo que hacen, ¿sí? Y pues, digamos, implementarlas adecuadamente, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera, pues las instrucciones reducidas, pues dan como esa opción de mayor manejo, podríamos decir, ¿sí? Mayor disponibilidad de herramientas para, pues digamos, poderse apoyar en la lógica de desarrollar programas, ¿sí? El uno es más simple, pero digamos que está más a la mano en las instrucciones para yo poderlas construir. El otro es tiene un rango más amplio, pero de pronto en términos de uso, pues implicaría como un mayor conocimiento, ¿sí? O una mayor investigación de este set de instrucciones, ¿sí? O sea que básicamente, si me voy por el plano de la CISC, ¿sí? Pues tendría que tener, como les digo, ese conocimiento de todas las posibilidades que me ofrecen todas las instrucciones. O sea, al ser un lenguaje tan rico, con tantas cosas, ¿sí? Pues de pronto el usarlo puede no llegar a ser tan sencillo como uno esperaría. ¿Listo? Entonces, como para tenerlo en cuenta. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Bueno, chicos. Listo, de momento vamos a dejar allí para ya en la próxima clase empezar ya de una vez con esta parte del set de instrucciones. Yo les voy a compartir un enlace, digamos, donde están alojados unos software que vamos a necesitar y pues también unos documentos allí de cómo es el proceso para instalarlo, ¿sí? Entonces, para que por favor lo instalen para la siguiente clase, para que realicemos la primera práctica en lenguaje ensamblador. ¿Listo? Igual en la próxima clase pues vamos a explicar las instrucciones más fundamentales, más básicas que vamos a entrar a utilizar. Y como les digo, pues como ya para que en la próxima clase pues ya lo tengan instalado y pues ya podamos utilizar. ¿Listo?